Estamos ya de vuelta, ¿no, amigas con derechos? Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando. Fíjense, les voy a contar algo. La década de los 60 marcó un parteaguas no solo en México, sino además en todo el mundo. En serio, pasaron cosas importantes. Por eso decidimos hacer un top 5 de los momentos que definieron la década de los 60 en nuestro país. Vamos a ver. Los años 60 fueron muy importantes en el mundo, y en México en particular, fue una década trascendental en la consolidación de los derechos civiles. Se vivió el boom del rock and roll y la publicidad. Hubo grandes obras públicas y también síntomas de que la sociedad mexicana estaba cambiando. Aquí te mostramos el top 5 de los momentos que definieron la década de los 60 en México. 5. Visita de John F. Kennedy. Tras una invitación a visitar nuestro país, hecha por el presidente Adolfo López Mateos, John F. Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, aterrizó en la Ciudad de México el 29 de junio para una corta pero esperada visita, acompañado de su esposa Jackie Kennedy, que agradeció en español la recepción que les brindó el gobierno mexicano. Esta visita marcaba la adhesión de México al bloque democrático, rechazando así de forma implícita a la influencia soviética en América por medio de Cuba. 4. Inauguración del metro de la Ciudad de México. A mediados de la década de los 60, la Ciudad de México había superado los 5 millones de habitantes y la necesidad de un sistema de transporte masivo era crucial. El presidente, Gustavo Díaz Ordaz, negoció la construcción del metro con Francia y en 1967 comenzaron las obras. La línea 1, que entonces recorría solo de Chapultepec al aeropuerto, fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969 y las líneas 2 y 3 en el año siguiente. El metro representaba la entrada de México en la modernidad. 3. Firma del Tratado de Tlatelolco. En plena Guerra Fría y tras la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, la tensión mundial con respecto a las armas nucleares iba en aumento. Muchos países pedían a las potencias que cesaran la producción de armas nucleares y dichas protestas se materializaron en el primer tratado contra las armas nucleares en la historia, firmado el 12 de febrero de 1967 en la Ciudad de México, el cual mostraba el liderazgo de nuestro país en pos de la paz mundial. El tratado sirvió de ejemplo y base para los tratados internacionales que comenzaron a firmarse en los siguientes años. Fue impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, quien a la postre ganaría el Premio Nobel de la Paz en 1982. 2. Juegos Olímpicos de México 68. Realizados en octubre de 1968, fueron los primeros Juegos organizados por un país del tercer mundo. Para su realización, se construyeron numerosos edificios que hoy en día son emblemáticos. El Estadio de Seúl, la Alberca Olímpica y la Villa Olímpica. Durante los Juegos ocurrieron sucesos que serían históricos. El polémico saludo del poder negro de Tommy Smith y John Carlos, la exclusión de Sudáfrica por sus políticas racistas o la primera participación olímpica de la República Democrática de Alemania. También las primeras Olimpiadas en las que se implementó el control de dopaje. 1. Matanza del 2 de octubre de 1968. Durante la década de los 60, numerosos grupos de estudiantes, sindicatos y otros grupos desfavorecidos se volcaron a las calles para reclamar un papel en la vida política y social de México. El 2 de octubre, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en un mitin de protesta en el que se infiltraron cientos de miembros del ejército. Tras una señal emitida desde un edificio, los soldados que vigilaban la manifestación comenzaron a abrir fuego, apoyados por francotiradores en los edificios alrededor de la plaza. No se sabe el número exacto de muertos, pero los estudios más recientes estiman que las víctimas civiles rondaron los 1,000 muertos y 3,000 heridos. Estos fueron 5 hechos que transformaron a la sociedad mexicana e incluso también tuvieron eco alrededor del mundo.